Quiero hablarle un tema muy especial en esta hora, porque si hay algo que Dios quiere que nosotros entendamos, es que Él tiene que hacerse presente en nuestra vida de tal manera que ya no vivamos nosotros, sino que Él viva en nosotros. Me doy a entender. En el ayuno usted se negó a sí mismo. En la vida cotidiana nosotros tenemos que vivir negándonos a nosotros mismos para no ceder al pecado, negándonos a nosotros mismos para no hacer las cosas que a Dios no le agrada, negándonos a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios. A pesar de que muchas veces nosotros quisiéramos hacer otra cosa, pero como sabemos que la voluntad de Dios o lo correcto de Dios o lo justo de Dios es hacia una dirección, nosotros vamos a acogernos siempre a lo que es correcto, justo y a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, una de las cosas que el Señor quiere que nosotros entendamos en este día es que Él quiere vivir en nosotros, en nuestro diario vivir, que Él pueda ser para nosotros nuestra prioridad, que Él pueda ser para nosotros siempre lo primero, y que podamos atender a su palabra, que podamos atender a sus principios para que podamos vivir, como dice la palabra, en vida, en abundancia. Pero para eso tenemos que prestar atención a ciertas cosas, y una de ellas es que las personas generalmente, cuando aceptan a Jesucristo en su vida, cuando conocen al Señor y cuando lo reconocen como su único y suficiente Salvador, dice la palabra que esa persona viene a ser hijo de Dios. Dice la palabra que es lavado con la sangre de Jesucristo. Y también sabemos que el Señor liberta o nos da una nueva naturaleza. Ahora somos hijos de Dios según lo que dice la palabra de Dios, pero eso no significa que el creyente está totalmente libre. Y usted mira, ¿cómo es eso, pastora? Si yo acepto a Jesucristo ya tengo libertad. Sí, tu espíritu ha sido transformado, tu espíritu ha sido cambiado, pero tu alma necesita ser renovada y necesita ser transformada. Y es allí donde nosotros tenemos que detenernos, porque como creyentes, aún luego de haber aceptado a Jesucristo, tenemos muchas ataduras. Como creyentes tenemos muchas heridas del pasado, amarguras, complejos y cosas que Dios necesita transformar en nosotros, renovar en nosotros. Y por eso que estamos aquí hoy, porque si fuera que aceptáramos a Cristo solamente y ya fuéramos libres, no necesitamos ni siquiera congregarnos, porque ya tenemos todo ya listo. Pero no, en el nuevo nacimiento, sí, el Señor nos renueva y nosotros venimos a ser ahora una nueva criatura en el Señor, pero nuestra alma necesita una transformación, una renovación. Y cómo nosotros renovamos y transformamos, o cómo Dios renueva y transforma nuestra alma, lo hace a través de la palabra de Dios. Lo hace a través de la sanidad que Él mismo propicia, y lo hace también a través de la liberación de nuestra alma. Usted sabe que cuando Jesucristo caminaba y Él estaba predicando y estaba enseñando el evangelio del reino, se le aparecían muchos endemoniados y Él los libertaba, y luego de que Él los libertaba, ellos le seguían. Entonces, nosotros necesitamos entender que Dios necesita renovar nuestra alma. Nuestra alma en realidad tiene que pasar por un proceso de transformación para que Dios pueda sacar lo que no nos pertenece. Somos salvos, sí, hemos recibido una nueva naturaleza, nacimos de nuevo, somos hijos de Dios, pero nuestra alma
En nuestra alma nosotros tenemos que pasarla por ese proceso que es necesario que pasemos para que Dios pueda transformar nuestra vida. Y vemos que usted me dirá, pastora, ¿qué es el alma? Usted sabe que la palabra dice que nuestro ser ha sido constituido en un espíritu, en un alma y un cuerpo. El espíritu es el que se comunica con Dios y es el que tiene el nuevo nacimiento. El alma, dice la palabra, que es donde están asentadas nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, y donde es el asiento de la mente. Por eso que el alma tiene que ser renovada y transformada, porque de allí parte las decisiones y la voluntad del hombre. Precisamente de eso me quiero referir hoy, de la voluntad del hombre. Porque el hombre, aunque ha recibido un libre albedrío, tiene que saber que aunque tenga una decisión o que pueda elegir para hacer las cosas y pueda tomar decisiones en su vida, Dios nos presenta siempre dos caminos: el camino de la vida y el camino de la muerte. El camino de la vida se transcurre a través de la obediencia, o tenemos éxito en él a través de la obediencia a Dios. El camino de la muerte es cuando una persona está caminando en desobediencia a la palabra de Dios. Entonces, a pesar de que hay dos caminos, tú tienes la oportunidad, porque Dios te ha dado una voluntad para elegir la vida o la muerte, para elegir hacer lo que Dios le agrada o lo que Dios no le agrada. Tú tienes la voluntad y la decisión para elegir si servir al reino de las tinieblas o servir en el reino de Dios, o servirle al reino de Dios. Tienes la elección, tienes el derecho de elegir, no el derecho, tienes la oportunidad de elegir si servirle a Dios o servirle al enemigo, al diablo. Entonces, es lo que Dios nos dice en su palabra. Él nos ha dado una voluntad, pero nosotros que la voluntad está en el alma, pero nosotros tenemos que permitirle a Dios que nos pueda renovar y nos pueda transformar, para que su voluntad se establezca en nuestra vida y para que nuestra voluntad se rinda a Él, de modo que hagamos lo que a Él le agrada y nos vaya bien. Muchas de las cosas que le pasa al ser humano y por el cual pasa por tantas tribulaciones y por el cual pasa por tantos problemas innecesarios, es precisamente porque su voluntad ha decidido, o en su voluntad decide hacer cosas que a Dios no le agrada. Se sale del propósito de Dios, no camina según el diseño o según el propósito por el cual fue creado, o es desobediente a lo que el Señor le ha estipulado en su palabra. Entonces se desvía de lo que Dios tiene para su vida. Yo quiero que nosotros vayamos a la palabra por un momento en Salmo 103. Porque una de las cosas que tenemos que aprender es a tener control de nuestra alma. Si sabemos que en nuestra alma está la voluntad, los pensamientos, las emociones y la mente, nosotros tenemos que saber que esa alma necesita de Dios. Y por eso que el salmista decía aquí en Salmo 103:2, decía: bendice alma mía. ¿Sabe por qué esta palabra es así? Porque el espíritu siempre quiere buscar de Dios. Nuestro espíritu renacido siempre quiere comunicarse con Dios y siempre quiere estar bien con el Señor. Pero el alma es rebelde en ese particular. El alma quiere dejarse llevar por los pensamientos, por las emociones, por los sentimientos, y es allí cuando vienen los problemas. Entonces el salmista, con un espíritu renovado, decía: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios.
Él es quien perdona todas tus iniquidades. Desde el alma es que proceden las iniquidades y los actos oscuros del hombre. Desde el alma es donde proceden las maquinaciones del enemigo, y desde el alma es donde el hombre decide hacer las cosas en desobediencia a Dios. Y por eso que el salmista decía: no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas sus dolencias. En el alma yacen generalmente, por supuesto, que las heridas, los sentimientos heridos o nuestros sentimientos, y esas heridas es lo que Dios quiere transformar y renovar de nuestra vida. Le decía que en la voluntad está la faceta donde la persona tiene la capacidad de decidir. Usted sabe que el ser humano es un agente moral, es libre para decidir entre el bien y el mal. Ahora, cuando nosotros cedemos nuestra voluntad a Dios, cuando nosotros le decimos al Señor: Señor, yo rindo mi voluntad a ti, le estoy diciendo al Señor: yo quiero despojarme de todo aquello que a ti no te agrada. ¿Y por qué es necesario que nosotros sepamos estas cosas? Porque el éxito, la victoria y la vida que Dios quiere darte tiene que ver mucho con obedecer a Dios y con rendirnos a la voluntad de Dios. Cuando nosotros insistentemente queremos hacer las cosas contrario a lo que Dios establece en su palabra, eso es rebeldía. Cuando queremos hacer nuestra voluntad porque es lo que nos nace, porque es lo que consideramos que es, o porque nos hace sentir más cómodos. Yo quiero hacer mi voluntad porque me hace sentir más cómodo o me hace sentir más cómoda. Me siento mejor haciendo lo que yo quiero hacer. Cuando una persona toma esa posición, está en rebeldía delante de Dios. Y cuando hay rebeldía en nuestra vida, Dios no puede actuar. Nos volvemos sordos a lo espiritual y a lo que Dios nos quiere enseñar, lo que Dios nos quiere decir. Perdemos el rumbo de nuestro propósito de vida. Por eso que la rebeldía es tan diabólica, porque cuando la persona es rebelde, pierde el diseño, se distorsiona lo que tiene que hacer, se distorsiona su propósito, no ve con claridad hacia dónde va, se pierde. Por eso que es necesario que nosotros podamos someter nuestra voluntad al Señor, porque aunque Él nos dio el libre albedrío y la capacidad para que nosotros decidamos lo que vamos a hacer, tenemos que tomar en cuenta que nuestros pensamientos son los que dirigen nuestra voluntad. Ahora bien, ¿qué hay en nuestros pensamientos? ¿Qué hay en nuestra mente? Porque si nuestros pensamientos y lo que hay en nuestra mente dirige o seducen la voluntad humana, nosotros tenemos que permitirle a Dios que transforme nuestros pensamientos para que nuestra voluntad pueda alinearse a la voluntad de Dios. Amén. Pensamientos, todo lo que hay en nuestra mente. A veces nuestros pensamientos están tan carnales, nuestros pensamientos no tienen nada de Dios, nuestros pensamientos no están alineados a lo que establece la palabra. Entonces nuestras acciones, por supuesto, son afectadas, porque nuestra acción depende de nuestro pensamiento. Por eso que es necesario que Dios pueda transformar nuestra vida. ¿Y cómo la va a transformar? Transformar principalmente con la palabra. El que usted escuche, el que yo escuche repetidamente la palabra de Dios, que yo lea, medite la palabra de Dios, eso permitirá que mis pensamientos sean constantemente renovados. La palabra renovar tiene que ver con re
Renovarme es repetición. Innovar tiene que ver con nuevo. Dios necesita hacer algo nuevo en nuestra vida. Y para eso el Señor se va a afincar en ti, para llevarte a su destino, para llevarte a lo que Él tiene para tu vida, para que tú puedas vivir conforme a su voluntad y a su propósito, y para que puedas vivir una vida plena. Pero para eso tenemos que permitirle a Dios que pueda hacer en nuestra vida. Por eso que el ayuno es tan importante, porque el ayuno te permite concentrarte en Dios, negarte a ti mismo. Aún hacer las cosas o dejar de hacer las cosas que te agradan, que te gustan o que te apetecen, en función de entrenar, enseñar y disciplinar nuestra alma, donde están nuestros pensamientos, nuestras emociones y donde está nuestra voluntad. Fíjense que la palabra de Dios dice lo siguiente en Lucas capítulo 4, verso 3 y verso 5. Y les quiero mencionar esta palabra que ustedes se la deben saber, donde el Señor Jesús fue tentado. ¿Sabe por qué le quiero mencionar esta palabra? Porque el enemigo gana terreno en nuestra vida cuando nosotros le cedemos o le permitimos que Él actúe. Le abrimos la puerta al enemigo en nuestra alma. Le abrimos la puerta al enemigo en nuestra mente. Muchas veces nosotros, como hijos de Dios, aunque somos hijos de Dios, permitimos que el enemigo tome o gane terreno en nuestra vida. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos una voluntad y nosotros decidimos qué es lo que va a entrar en nuestros pensamientos, qué es lo que vamos a anidar en nuestra mente y qué es lo que vamos a depositar en nuestro corazón. Si usted decide depositar en su corazón ira, si decide depositar en su corazón amargura, si decide depositar en su corazón odio, es de esa misma manera, es como usted va a actuar, así va a pensar, y eso es lo que va a afectar su vida. Por eso que es necesario que nosotros le permitamos a Dios que Él actúe y no cederle territorio al enemigo, no cederle terreno al enemigo. Fíjense que aquí la palabra en Lucas 4:3 dice: el diablo le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, aquí fue Jesús tentado, y le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Fíjense algo, desafortunadamente los creyentes coinciden mucho con Satanás. Se alinean a sus pensamientos, se ponen de acuerdo a lo que él dice, se pone de acuerdo a lo que él, a las mentiras que él plantea. Muchas veces nosotros nos ponemos de acuerdo con el enemigo. Si yo, por ejemplo, agarro a una persona y le comienzo a hablar mal de otra persona o comienzo a murmurar sobre la otra persona, yo me estoy aliando a los pensamientos y a los planes del enemigo. Cuando nosotros no sabemos o no entendemos que la murmuración no es de Dios, sino es de Satanás. Entonces yo no me voy a alinear con eso. Y yo no me puedo alinear a eso porque me estoy saliendo del propósito de Dios y me estoy alineando con el enemigo y no me estoy alineando a Dios, a su palabra, a su propósito y a lo que Él me establece en su escritura. Pero Jesús, identificando lo que es de Dios, lo que no es de Dios, sabiendo cuál era su identidad, no dejándose engañar, porque él estaba en 40 días de ayuno, pero nada ni nadie lo iba a llevar a él a ceder a la voluntad de las tinieblas, mucho menos el propio Satanás. Y él sabía identificarlo. Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú sabes identificar cuando el enemigo viene a tentarte? ¿Sabes identificar cuando el enemigo viene a hacer cosas
y a llevarte a que tú seas partícipe de eso. ¿Sabrás identificar eso? A la medida que nosotros estudiamos la palabra de Dios, a la medida que nosotros nos concentramos en el Señor y meditamos en su palabra, y no somos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios, sabremos identificar con mayor exactitud las acechanzas del enemigo. Dice la palabra: velad y orad para que no entres en tentación, para que no nos manipule. Porque hay momentos donde nuestra vida está tan sumergida en el pecado, tan sumergida en las tinieblas, que no sabemos cómo salir de allí. Pero sabe que Dios sí sabe cómo libertarte. Pero aunque Dios sabe cómo libertarte, tú tienes que tomar una decisión. Cuando usted hace eso, entonces el reino de los cielos pone toda su atención a lo que usted está haciendo y recibe el respaldo de Dios. Y lo que esté trancado en su vida es soltado. Porque basta aunque nosotros comencemos a caminar en la voluntad de Dios para que tengamos siempre cielos abiertos a nuestro favor. Y eso es lo que Dios quiere para tu vida. Por eso que nada tenemos que hacer nosotros o estar participando en lo que viene del enemigo. Porque dice la palabra que todo lo que viene de él es para matar, para robar y para destruir. ¿Destruir qué? Destruir amistades, relaciones, destruir todo lo que se vea lindo y bello y que Dios ha creado. Él viene a destruir todo eso. Satanás sabe cuáles son nuestras debilidades. Él conoce en lo que nosotros somos vulnerables. Es allí cuando usted tiene que decir: no, yo no voy a ceder a eso, porque yo sé que me estás tentando. Yo no voy a ceder a eso. Yo no voy a permitir que mi corazón se dañe. Yo no voy a permitir que mi corazón se llene de amargura. Yo no voy a permitir que tú vengas a traer o vengas a meter en mi corazón todo lo que a ti te dé la gana. No. En mi vida manda Dios. El otro caso que podemos ver en la palabra, Génesis 3:1. Aquí primero vimos en Lucas capítulo 4 verso 3, donde dice la palabra enfáticamente que el diablo vino y le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y él le dijo: cállate, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero en Génesis 3:1, aquí las cosas no fueron de la misma manera. Porque dice la palabra de Dios que la serpiente era astuta. ¿Cómo es el enemigo? Astuto. Dice la palabra: la serpiente era astuta. Está llena de maquinaciones. Sabe cómo meterse para poder lograr su cometido. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios te ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, ahí hablando, conversando con mucha naturalidad con Satanás. Así hay muchos. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comas de él, ni lo toques. A veces nosotros tocamos y comemos. No vamos a impedir o no podemos impedir que el enemigo venga a tentarnos, pero sí podemos impedir con nuestra voluntad tocar y tomar. ¿Estamos acá, iglesia? Las tentaciones siempre van a estar, pero usted decide tocar, entrar. Usted decide tocar, ser partícipe, tocar y agarrar. ¿Estamos acá? ¿Me doy a entender? Entonces dice: pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocarás, para que no mueras, dice el Señor. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no vas a morir. O sea, Dios está mintiendo. ¿Estamos acá, iglesia?
Sabe que el enemigo siempre viene con sugerencias. Y las mentiras del enemigo se parecen mucho a las verdades de Dios. Por eso que nosotros tenemos que saber identificar las maquinaciones del enemigo a través de su palabra. Entonces dice, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos tus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer seguramente dijo, wow, voy a saber eso, lo quiero. El enemigo te presenta las cosas muy lindas, muy bellas, pero te llevan a la muerte. Por eso que les decía que las verdades de Dios o las mentiras del enemigo se parecen mucho a las verdades de Dios, porque él sabe falsificarse muy bien. Pero tenemos que aprender a conocer a nuestro enemigo. Estamos acá, iglesia, porque él viene a matar, a robar y a destruir, y tú no se lo puedes permitir porque tú eres hijo de Dios. Amén. Entonces dice acá, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Es decir, el Satanás le presentó una sugerencia y ella, ya no lo veo tan mal, creo que me conviene tomarlo. ¿Sabe por qué? Porque a veces tenemos el oído para Dios y el otro oído lo tenemos para Satanás. Y muchos de nosotros decidimos oír las sugerencias del enemigo y nos dejamos llevar por ellas. Ahí es cuando caemos en la trampa del enemigo. Entonces fíjense aquí, ella viene y dijo, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Tocó, comió, tomó. Es decir, le dio con todo a ese pecado, a la desobediencia a Dios. Cuando Dios dice no, es no. ¿Cuántos acá son padres o madres? Cuando usted le dice a su hijo no, mamá, pero usted sabe, no es no. Porque usted le dice no es no, porque usted sabe que eso no lo debe hacer. Porque si lo hace, sufrirá algunas consecuencias, ¿verdad que sí? Si nuestros hijos pueden confiar en nosotros que somos padres, humanos, con defectos, imperfectos, ¿cómo no vamos a confiar en los no de Dios? ¿Estamos acá, iglesia? Tenemos que aprender a confiar en los no de Dios. Si Dios te dice no, ese no viene cargado de un propósito. Ese no te salvará la vida. Ese no te bendecirá. Entonces dice la palabra acá, y tomó de su fruto y comió, y dijo también a su marido, el cual comió asimismo con ella. ¿Qué pasa muchas veces con nosotros? Que cuando nosotros comemos, tocamos y nos sentimos bien con el pecado, llamamos a otro para que nos acompañe. Vente conmigo, vamos a pecar juntos. O sea, la palabra de Dios es muy importante para nuestra vida, porque la palabra es lo que nos mantendrá en completo desacuerdo con las sugerencias del enemigo. Él viene a sugerirnos cosas, pero usted va a estar en desacuerdo porque usted conoce la palabra y usted no va a ceder. ¿Se da cuenta lo importante de estudiar la palabra? De escuchar la palabra, de leer la palabra, de meditar la palabra. Por eso que muchas veces estamos haciendo miles de cosas que a Dios no le agrada y estamos totalmente esclavizados a todo eso, porque no tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón como Dios quiere. No siempre la tendrás toda completa, pero a la medida que tú vas avanzando, cuando tú estudias la palabra y te apropias de ella, el Señor va llevando tu vida de una manera
que tú puedas obedecer su palabra, obtener victorias, rechazar la sugerencia del enemigo y poder avanzar. Y eso es lo que realmente Dios quiere. ¿Cómo lidiamos con nuestra voluntad? Número 1, rindiéndola al Señor. Yo tengo que rendir mi voluntad a Dios. Y rendir mi voluntad a Dios también es un acto de elección. Yo tengo que decirle a Dios: Señor, aquí está mi vida. Yo rindo mi voluntad a ti. Someto mi voluntad a ti. Porque tu voluntad es mejor que la mía. Rindo mi voluntad a ti. Como dice Efesios capítulo 4, 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévate en el espíritu de tu mente, y vístete del nuevo hombre creado según la justicia y santidad de la verdad. Despójate, dice la palabra. Despojarse es deshacerse de algo que está mal. Cuando yo me despojo de algo es porque yo estoy deshaciendo algo que está mal. Y Dios dice la palabra de Dios: despójate del viejo hombre. También en Efesios 4:31 dice: quítense de ustedes. Nosotros rendimos nuestra voluntad a Dios cuando nos sometemos a Él y nos despojamos y nos quitamos todo lo que a Él no le agrada. ¿Cómo me lo quito? ¿Y cómo lo quito? ¿Y cómo me despojo? En una elección, en una decisión primeramente, y apartándome del pecado inmediatamente también. Se dice la palabra: quítense. Dice: quítense de ustedes amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Entonces allí va la voluntad del hombre. Tiene que tomar la decisión de sacar de su vida esto que a Dios no le agrada. Colosenses 3:5 dice: haced morir lo terrenal en ustedes. Dice: hagan morir lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Cómo rendimos nuestra voluntad a Dios? Despojándonos, quitando de nosotros lo que a Dios no le agrada y haciendo morir las cosas que son de este mundo, para apegarnos a las cosas que son de Dios, las cosas celestiales que están en su palabra. Fíjense lo que dice Juan 3:30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. La versión Nueva Traducción Viviente dice: Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. ¿Qué le parece? Hablando de Dios, Dios debe tener cada vez más importancia y yo menos. Claro, porque lo que Él quiere para nosotros siempre es lo mejor. Aunque para nosotros nos parezca que nuestra idea es mejor que la de Él, nunca será mejor que la de Él. Amén, amados. Y Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cuánto le puede decir a Dios? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.